Hay un momento extraño después de cada viaje. Ese momento en el que vuelves, deshaces la maleta, ordenas las fotos y recuperas la rutina. Todo vuelve a estar en su sitio. Bueno, todo menos una cosa. La sensación de que tarde o temprano vas a querer irte otra vez. Estás escuchando De Punta a Punta Podcast. Hoy llegamos al último episodio de la temporada y quizá por eso tocaba cerrar con una pregunta que en realidad ha estado rondando todos los episodios anteriores. No es sino ¿por qué seguimos viajando? Durante esta temporada hemos hablado de muchas cosas que forman parte del viaje, pero que no siempre aparecen en las postales. Hemos hablado de destinos a los que quizá nunca iríamos, de turismofobia, de turismo responsable, de fotos, de secretos, del FOMO, de lugares que nos descolocan, de comer como un local o intentarlo, y también de esos destinos que no cumplen lo que habíamos imaginado. Y después de todo esto, después de mirar el viaje desde sus contradicciones, sus trampas, sus momentos bonitos, sus partes incómodas, queda una pregunta bastante sencilla, pero no tan fácil de responder. ¿Qué es lo que buscamos cuando viajamos? A veces decimos que queremos conocer mundo, descansar, desconectar, vivir una experiencia diferente. Pero quizá debajo de todo eso haya algo más. Quizá buscamos una pausa más trascendental, una emoción, ¿por qué no una historia? O una forma diferente de mirarnos a nosotros mismos o mismas, o simplemente una sensación de que durante unos días queremos que la vida se mueva de otra manera. También está esa idea de que viajar cambia a las personas, que uno se vuelve distinto, que te puede abrir la mente un viaje, pero no creo que sea tan simple. Y quizá ahí esté la clave. El viaje nunca es solo el lugar al que viajamos. Es también en el momento en el que vamos, lo que esperamos encontrar, las compañías del viaje, lo que dejamos atrás y sobre todo la persona que somos cuando llegamos. Por eso hoy, en este último episodio de la temporada, voy a intentar responder, más bien rodear la pregunta de ¿por qué seguimos viajando? Vamos a ver. Uno de los principales motivos que esgrimimos cuando viajamos es el de descansar. Pero luego te ves eligiendo un vuelo a las 6 de la mañana, que haces escala en el aeropuerto donde nadie sabe qué puerta es la de tu avión, llegas con sueño, caminas 30.000 pasos, comes a deshora, duermes peor que en casa y vuelves diciendo lo típico. Necesito unas vacaciones de las vacaciones. Así que quizá esta no sea la razón. Otras veces decimos que viajamos para desconectar, para romper nuestra rutina. Pero nos llevamos el móvil, el cargador que no falte, por supuesto la batería externa, descargamos todos los mapas, las reservas, las reseñas, los mensajes, los vídeos, la lista de sitios guardados y esa presión que ya hemos comentado en otros episodios de que el viaje tiene que salir bien porque lo has preparado y esperado mucho. Así que eso de desconectar no lo veo tampoco muy allá. Quizá, y solo quizá, viajamos para conocer mundo. Y sí, ese puede ser uno de los principales motivos. Pero es muy etéreo. No creo que queramos conocer el mundo entero. Al menos no la gran mayoría de las personas que viajan. Lo que sí puede ser es que busquemos un momento, una escena, un instante que ocurre solo cuando viajas
y que es algo que cambia dentro de ti, algo cambia tu ritmo. Y esto puede ser muy diferente dependiendo de quién esté viajando. Puede ser una ciudad gigantesca, puede ser una carretera en la que no haya nadie, un mercado, una conversación con alguien que no vas a volver a ver en tu vida. O simplemente el sentarte en un sitio y decir, joder, esto es lo que estaba buscando. Y sí, eso ya me cuadra un poco más. Porque he estado buscando por internet a ver qué era lo que la gente dice que busca cuando viaja. Y aparecen un listado de palabras que se repiten mucho. Descanso, cultura, naturaleza, aventura, autenticidad, bienestar, experiencias locales, lugares menos masificados, momentos únicos, cosas que no haría en mi casa. Bueno, vale. Pero sí, estas palabras pueden estar ahí, puedes buscar eso, pero yo creo que hay que ir un poquito más debajo de lo que hay en estas palabras. Hay algo que igual es un poquito más complicado de comentar, de decir. En mi opinión, buscamos al viajar el sentirnos de otra manera. No solo en estar en otro sitio, sino el sentirnos diferentes. Y aquí hay muchas opciones. Hay gente que viaja para sentirse, pues, libre, podríamos decir, para no tener un horario, para no tener que responder correos, para no encontrarte con su rutina, con las mismas calles, las mismas conversaciones, la misma gente, la misma versión de sí misma haciendo lo mismo cada día. Otra gente viaja para sentirse viva y por eso necesita, pues, movimiento, trenes, ruido, ciudades, planes que van uno tras de otro sin haberse planificado, los mapitas llenos de puntos y esa sensación de que cuando empiezas un día no sabes lo que va a pasar al acabarlo. Pero también hay gente que busca sentirse más pequeño y esta es una de las razones más curiosas, quizás más bonitas, ¿no? Porque hay lugares que te recuerdan que el mundo, pues, no gira alrededor de tus problemas. Te hacen ver la inmensidad del planeta, los problemas reales de la gente. Y esto solo se consigue viajando. Cuando estás en un desierto inmenso, cuando estás en un país, pues, que no tiene los recursos que tú tienes, cuando estás en una estación de tren donde ves que la infraestructura no es la que estás tú acostumbrado, cuando el clima te impacta, cuando son extremos, pues todo esto al final te hace pequeñito. Y luego hay gente que viaja para sentirse otro, aunque sea solo durante ese periodo de días que viaja. Sentirse otro en el sentido de salirse de su personaje habitual, salirse de la rutina, cambiar de horarios, de trayectos, de obligaciones. Cuando viajamos por un momento, pues todo eso se afloja un poco. Tiendes a ser igual más espontáneo, o todo lo contrario. Puede ser más valiente o no, o más curioso o más silencioso. No sé, más tú o menos tú. Eso ya depende de cada persona. Y es otra cosa que podemos buscar cuando viajamos. Ver qué persona aparece cuando nos sacan de nuestro decorado habitual. Cuando salimos de nuestra zona de confort. Por eso hay gente, sí existe, que no le gusta viajar, porque lo pasan muy mal cuando salen de la zona de confort. Y por otro lado, tenemos de dónde surgen los viajes. No todos los viajes nacen del mismo deseo, ¿no? Hay viajes que son una huida, y no pasa nada por decirlo. A veces uno viaja porque necesita distancia, ya sea porque ha cerrado una etapa, porque ha cambiado de ciudad o de rutina, de
algo que se está haciendo monótono, pues bueno, pues huyes. Por otro lado, hay viajes que son una recompensa. Llevo trabajando X meses seguidos, o llevo aguantando un montón, he llegado hasta aquí, necesito cambiar de aires. También hay viajes que son celebración, por un cumpleaños, aniversarios, bodas, amistades, cambio de vida. También hay viajes que son una búsqueda. Búsquedas que nunca sabes de qué, pero que tú sientes que necesitas moverte. Y luego hay viajes que son como una excusa. Dices que vas a ver una ciudad, pero lo que quieres es pasar tiempo con la persona que está en esa ciudad. Dices que vas a ver un paisaje o un parque natural, pero lo que necesitas es silencio y paz. A veces dices que vas por cultura, porque te encanta la cantidad de museos que tiene ese lugar, pero quizás lo que estés buscando en realidad es que quieres un poco de curiosidad. Y pensando un poco en mis viajes, pues yo creo que tengo un poco de todo. Me ha pasado de todo. Hay en algunos muy claros que sé por qué eran los viajes, pero hay otros que mirando atrás, un poco pensando, pues ahora tengo claro que buscaba otra cosa. Aunque la mayoría suele ser una mezcla de razones. No se me va a olvidar, por ejemplo, mi primer y último Interrail por las extintas zonas, la extinta zona D, que era la Europa del Este. 4 amigos, juventud, y lo que buscábamos era pues vivir un poco el estar un mes fuera viajando, pasando tiempo juntos, conociendo destinos. Otro viaje que tengo muy en mente es el viaje a Grecia en 2020. Pandemia de COVID. Pues bueno, yo creo que ahí estaba clara la intención, ¿no? Huir, escapar, desconectar de todo. Que luego trajo muchas cosas más, pero esa fue la principal razón. También mi primer viaje a Japón, que fue una mezcla de razones. Era un lugar que tenía en mi lista de viajes desde hacía muchísimo tiempo, pero también tenía esa necesidad de reencontrarme un poco con las cosas que me hacían sentir feliz, porque venía de una ruptura. Y luego hay viajes que se te quedan grabados porque se salen de lo esperado y porque aportan mucho más de lo que tenías en mente. Aquí hay decenas de viajes que podría citar, pero ahora mismo, pues, escapada a Luxemburgo, un viaje express por Vietnam o el viaje a Nueva York que he comentado en otros capítulos. Estos han sido viajes que tanto en lo personal, las cosas que he conocido y demás, como en lo emocional, pues me han aportado mucho. Y quizás sea por esto que cada vez se hable más de experiencias auténticas, de viajar fuera de las rutas habituales, de bienestar, naturaleza, cultura. Viajes un poco con más intención, ¿no? Porque yo creo que las personas cada vez estamos más cansadas de esta idea de viaje en la que coleccionas fotos y pruebas. He visto esto, he estado aquí. Sino que intentamos disfrutar los viajes sin saber lo que estamos buscando hasta que eso aparece. Puedes elegir el destino, el hotel, el vuelo, el itinerario, los restaurantes, museos, incluso a la hora del atardecer, donde lo quieres ver. Pero no te puedes controlar a ti mismo. No sabes cómo vas a reaccionar. No sabes qué vas a recordar de ese viaje. Si vas a tener una conversación, si vas a conocer a gente. No sabes qué lugar te va a decepcionar, ni cuál va a ser ese lugar que se va a quedar en tu cabeza años después. Y yo creo que esto es lo que buscamos cuando viajamos. Eso que nos recuerda que el mundo es mucho más grande que nuestra rutina. Y que nosotros, aunque se nos olvide a veces,
pues todavía podemos ver las cosas por primera vez. Hay una frase que no deja de repetirse cuando la gente viaja. Viajar abre la mente. Bueno, pues sí, suena bien, pero para mí es la típica frase de taza, camiseta o de biografía de Instagram de alguien mirando al horizonte con un filtro cálido. Esta frase no es verdad. Sincera y llanamente, no es verdad. Viajar no te abre la mente. Al menos no así. El que es intolerante puede seguir siéndolo después de cruzar 20 fronteras. El que no quiere escuchar, pues puede estar recorriéndose medio mundo sin escuchar nada. El que viaja para confirmar lo que ya piensa, pues va a volver con los mismos prejuicios con los que se fue. A veces incluso más reforzados. Esto en mi país se hace mejor. Es que esta gente es así. Qué raro comen. Qué mal conducen. Joder, que esto está súper desorganizado. Qué atrasados. Esto es muy peligroso. Qué poco civilizado. Etcétera, etcétera, etcétera. Aquí el viaje no le va a abrir la mente, le va a cerrar la mente con más argumentos. Por eso creo que hay que matizar esta frase. No es que viajar te abra la mente, sino que tienes que tener disposición a dejar que el viaje te la abra. Que el viaje te contradiga. Una cosa es que te muevas por el mundo y otra cosa es que el mundo te mueva por dentro. Eso solo pasa si tú quieres. Y hay mucha literatura científica sobre el contacto entre diferentes culturas. Y va por ahí. El contacto con personas diferentes puede reducir los prejuicios que tengamos. Pero no porque compartas pues aeropuerto, hotel o restaurante con alguien diferente. Tiene que haber algo más. Tiene que haber una interacción real. Tiene que haber cierta igualdad, una curiosidad, una escucha, una experiencia que no sea todo falso, ¿no? Si no te quieres meter ahí, no vas a cambiar. Y claro, esto no pasa siempre cuando viajamos. Podemos viajar por un país y no hablar con nadie. Podemos comer local y no entender de dónde viene esa comida. Podemos hacer miles de fotos en todos los barrios y no saber quién vive allí, cómo se organizan. Sí, podemos decir, conocemos este lugar, pero la mayoría de las veces solo hemos pasado por encima. Viajar sí puede abrir la mente, pero puede dejarla tal y como está. O puede que se abra un poquito. Puede que dejemos esa grieta, esa pregunta que antes no estaba. Y eso pues sí, quizás sí, eso sí, te lo compro. No todos los viajes van a cambiar a las personas. Como he dicho antes, aquella que no quiere cambiar no va a cambiar. Los viajes no van a hacer cambiar a alguien que no está dispuesta a mirar de otra manera, a equivocarse, a escuchar, a reconocer sus propios prejuicios. Los viajes no hacen magia. Los viajes pues son una oportunidad. Y luego ya cada uno decide si la aprovecha o si vuelve a casa exactamente igual que cuando se fue. Hay una parte de los viajes de la que se habla poco, que es la vuelta. Pensamos mucho cuando vamos a preparar un viaje, cuando elegimos destinos, cuando estamos comprando los vuelos, preparando las rutas, alojamientos, en imaginar lo que puede llegar a pasar. Pero yo diría que nunca pensamos en el momento contrario, ¿no? Cuando el viaje se acaba. Y que es que cómo nos sentimos el último día del viaje. Cuando recogemos la habitación, cuando haces esa foto ya casi cansado o cansada, cuando vuelves al aeropuerto o estación, coche o ferry, cuando miras por la ventana y sabes que
No es que estés llegando, sino que te estás yendo. Viajar no es solo salir de casa, también es volver a ella de otra manera. Piensa ahora mismo en un viaje que recuerdes mucho, pero no en el primer día ni ninguno del medio. Piensa en el último. ¿Te querías quedar? ¿Tenías ganas de volver? ¿Sentiste tristeza, alivio, cansancio? ¿La sensación de que volvías demasiado pronto o de que ya tocaba regresar? Pues, dependiendo de las respuestas, dependiendo del viaje, pues tu último día te dice mucho. Hay viajes en los que vuelves sabiendo que en algún momento vas a regresar. A mí me pasa a menudo. Y es otra de las razones de por qué viajamos. No solo para descubrir sitios nuevos, sino para volver a lugares que tienen algo tuyo. Puede ser una ciudad donde hayas vivido. Puede ser una calle donde hayas vivido un momento feliz o importante. Un país que te ha dado algo diferente. Un paisaje, una montaña, un desierto. Emociones que no puedes explicar salvo estando en esos lugares. O simplemente sitios que, por lo que sea, por razones difíciles de explicar, nos siguen llamando la atención. Volver a un lugar no es repetir un viaje. Porque aunque el lugar pueda ser el mismo, pueda haber cambiado poco, tú probablemente no seas el mismo. Y esa búsqueda de comparar si el lugar ha cambiado o no, de qué es lo que recordabas cómo era, de qué te aportó en su momento, qué te está aportando esa otra vez que has vuelto, pues al final eso también es interesante tenerlo en cuenta. Y es que la vuelta, cuando uno vuelve, no es que finalice el viaje, aunque suene raro, porque el viaje va a estar siempre ahí. El viaje va a volver a aparecer en una conversación. Va a volver a aparecer en esa canción que te lleva de golpe a ese sitio. Va a volver a aparecer cuando pruebas algo y recuerdas los sabores de ese lugar. O cuando alguien te dice el nombre de un sitio o de una ciudad, instantáneamente te transportas a ese momento de tu vida. Yo creo que ahí es cuando entiendes que viajar pues también es irse, volver y descubrir que en muchos lugares se quedan viajando contigo. Hoy, en el sabor del viaje, me voy a Hanoi, Vietnam. Vietnam fue uno de esos destinos que gastronómicamente hablando más me sorprendió. Y si tuviera que elegir una ciudad donde comer en Vietnam, pues me resultaría complicado elegir entre Hue y Hanoi. Pero me voy a quedar con esta segunda porque es muchas veces puerta de entrada o de salida y tiene una diversidad gastronómica alucinante. Recuerdo estar caminando por la noche por un barrio de Hanoi, hacía bastante bochorno, y es muy típico allí en esta ciudad que tanto cafés como restaurantes tengan mesitas muy bajas, sillas de plástico muy bajitas en la calle a modo de terraza. Buscaba algo diferente, algo que fuera más allá del típico pho o del bún cha, que son muy típicos por todo Vietnam. Y me encontré con un lugar donde había una señora haciendo una especie de crepes de una finísima lámina de arroz y no paraba.
movimiento constante, constante. Y ya me acerqué a ver cómo los hacía, a ver de qué estaban rellenos. Y vi que tenía buena pinta, así que me senté. No lo dudé y me senté. Se trataba del Ban Kwon. Este Ban Kwon, para mí, una de las exquisiteces del viaje. Aparte de esta lámina de arroz que se hace como al vapor, estaba rellena de gamba o cerdo, podías elegir, ajetes, cebolla frita, cilantro y una salsa de pescado como dulce, salada y ácida a la vez, que le daba ese punch umami brutal. Al final esto es muy típico de Vietnam, esta salsa de pescado. Y es un plato y un sabor que no se me va a olvidar. Al final, eso es lo que me trae a la mente de Vietnam. Esa sencillez de plato, porque al final se preparaba enseguida, muy sencillo, pero me retrotrae a esas calles con las mesitas bajas, con esos sabores umamis a la vez que sencillos. Y al final, pues esto es otra de las razones por las que yo al menos viajo. Porque hay sabores por descubrir, hay platos que se convierten en una forma de volver. Yo soy Pando y esto ha sido el último episodio de la temporada. Agradecerte que hayas estado al otro lado en estos 10 episodios y que si te ha faltado alguno por escuchar, pues ya sabes dónde los tienes. Cualquier comentario o sugerencia es bienvenida. Si lo quieres compartir con gente que creas que le va a gustar, perfecto, adelante, te lo agradeceré. Y ya sabéis que esto viene de un blog de viajes de puntapunta.es. Podéis entrar para consultar cualquier información. Y nada, que ojalá haya una tercera temporada y nos pueda seguir escuchando.